el foco de mi presentación va a estar en los desafíos que tiene la industria minera a partir de un mundo que cambia con necesidades. Y parto hablando de temas bien generales, conocidos por todos, y que tienen que ver, por ejemplo, con las concentraciones de dióxido de carbono, de CO2 en la atmósfera, medidas en los últimos años, y se muestran claramente creciendo, donde si bien todavía hay quienes pueden plantear, digamos, que esto corresponde a ciclos naturales, es evidente el impacto que ha tenido el hombre y nuestra civilización moderna en esto. Esto se evidencia también, por ejemplo, en las desviaciones de la temperatura media global. Aquí hay series bastante más largas y que muestra claramente cómo hemos enfrentado un tema de calentamiento global, transformándose probablemente en uno de los principales desafíos conjuntos que tiene todos los países y que tiene nuestra civilización actual. Obviamente hay muchos otros desafíos locales que tienen que ver con lo social, el mismo desafío de la igualdad de género, pero a nivel global probablemente uno de los temas más comunes que todos estamos enfrentando y el gran desafío tiene que ver con el cambio climático y con el calentamiento global. ¿Y cómo entra en esto la industria minera? Bueno, la industria minera entra de una manera haciéndose cargo. El mundo completo ha generado un marco que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde el tema del cambio climático, donde el tema de la igualdad de género, donde una definición de sostenibilidad, un marco para la definición de sostenibilidad es muy relevante y nos fija un espacio donde movernos y donde definir indicadores y donde poder poner los énfasis. Y la industria minera también, a través del Consejo Minero Mundial, el ICMM, también ha declarado algunos principios que tienen que ver con los temas sociales y también con los temas ambientales, mejorar los temas ambientales. Si sumamos la tendencia global y una mirada hacia la economía verde y hacia la economía circular, estamos hablando de una industria minera que enfrenta un escenario bastante más complejo de lo que ha sido su espacio de desarrollo en los últimos siglos, y por lo tanto esto es muy relevante y no solamente se evidencia en estos marcos o en estas nuevas tendencias. Hay un fenómeno que no es un fenómeno, es un hecho bien concreto y que está muy en boga por estas semanas. Hace dos ciclos olímpicos, hace dos Juegos Olímpicos, BHP, bueno, era considerado y fue relevante en los Juegos Olímpicos de Beijing como un proveedor de los minerales para el desarrollo, para la elaboración de las medallas. Dos ciclos olímpicos después, es decir, pasó Londres, pasó Río y ahora en Tokio. El gran logro y un gran mensaje comunicacional que entrega Tokio es que las medallas están elaboradas con minerales reciclados. Ahí se muestra, digamos, alguna cifra, 6,21 millones de celulares reciclados para poder capturar 32 kilogramos de oro, 3.500 kilogramos de plata y 2,2 kilogramos de bronce. No sé cómo fue esa composición, eso es lo que tiene publicado en sus páginas, pero muestra un cambio en el mundo, que ya no es simplemente un cambio normativo, sino que es un cambio de percepción de la comunidad y de la sociedad, que también se transforma en cambios normativos y desafíos que hay que ver cómo los transformamos en oportunidades. Esta nueva iniciativa que tiene que ver, que está impulsando la Comisión Europea, de cobrar un impuesto a las emisiones completas, al ciclo de vida completo de las emisiones, para reducir la descarbonización, es un tema bastante interesante y bastante complejo si nosotros lo miramos desde el punto de vista estático. ¿Qué significa? Cobrar un impuesto por la compra, por ejemplo, de cobre en Europa, cargando todas las emisiones que se involucran en esa compra de cobre. Es decir, no solamente las de la emisión en el proceso de extracción, sino que también la del transporte. Y esto, sin duda, que puede ser un tremendo tema para los próximos años si se aprueba finalmente. Está propuesto ahora en julio
por la Comisión Europea este impuesto que se cobraría por el ciclo por las emisiones completas, es decir, el alcance 3, digamos, en las materias primas. Porque también, de cierta medida, incorpora un valor económico a estas emisiones de CO2 que hasta el momento no se ha pagado, nadie lo ha pagado. Y eso puede ser un incentivo a el desarrollo de industria de mayor valor agregado en los países de la minero. Y eso finalmente termine siendo el gran incentivo a una mayor industrialización. Hay que ver cómo evoluciona esto, pero hay que ver cómo también estas normativas y estas restricciones que se colocan en el mundo en orden a reducir las emisiones pueden generar también oportunidades. Es decir, el mundo hoy día está muy preocupado del tema ambiental, está muy preocupado. La industria minera enfrenta regulaciones que no son, entre comillas, amistosas hacia la industria minera, son desafiantes hacia la industria minera. El punto está en que el mundo necesita minerales. Y algunos minerales juegan roles fundamentales en la descarbonización. Aquí voy a mencionar simplemente, para no ser tan lento, digamos, algunos temas o algunos espacios donde la minería, y particularmente el cobre, juegan un rol fundamental. Por ejemplo, la electromovilidad. Hay un número importante, un porcentaje importante de la demanda de la electromovilidad que va a demandar mayor cantidad de cobre. Lo mismo la demanda asociada de cobre asociada a energías renovables no convencionales. Es decir, también al concepto de smart houses, smart cities, que demandan, son ciudades más conectadas y por lo tanto con una mayor tendencia al uso de minerales, dentro de los cuales está el cobre. Los dispositivos para reducir la temperatura, los aire acondicionados, se va a masificar el uso de aire acondicionados en el mundo. Hay países donde ya lo están considerando un bien de primera necesidad. Los sistemas de calefacción, los sistemas de enfriamiento en general son altamente intensivos en cobre. Y esto podría llevarnos a un escenario donde el cobre cambie su tendencia. Nosotros siempre vemos, incluso cuando uno hace clase de economía de minerales, hay una curva de la intensidad de uso de los minerales que siempre tiene una forma de una U invertida y que dice a los países cuando se comienzan a industrializar, comienzan a aumentar su consumo de cobre y luego empieza a disminuir porque se transforma en una economía más de servicio. Y eso lo veíamos hasta los 2000. El mundo había aumentado su consumo de cobre, después empieza a disminuir. Pero vemos que a partir ya del 2000, con la masificación y la urbanización en países como China, en países como India, comienza a aumentar nuevamente el consumo de cobre y se quiebra un poco esta tendencia, no país por país, pero sí a nivel global. Pero podría darse que incluso se quiebre en algunos países. Cuando uno ve las iniciativas de países de Europa de poder producir, volver a reindustrializarse, probablemente de una manera más sostenible y en torno a una economía circular y economía verde, probablemente se pueda producir un quiebre en esta tendencia habitual y un aumento en la intensidad de uso de cobre. Y esto es muy interesante y esto nos confirma o nos entrega bastantes certezas, más que confirmar, sobre la necesidad y el tremendo futuro que tiene el cobre. El cobre como mineral tiene un futuro, yo creo que pocas veces visto, probablemente el único momento que se puede comparar es al comienzo del siglo XX con la masificación de la energía eléctrica. Probablemente el cobre va a vivir un boom las próximas décadas muy importante. Pero aquí estoy hablando de cobre. Y eso es importante hacer la diferenciación. El cobre, claro, todo el cobre viene de la industria extractiva, todo el cobre viene de la industria minera. Sin embargo, hoy día hay stocks importantes de cobre que no están en la industria minera, sino que están en la industria secundaria, están en otros lados, están en vertederos, están en depósitos de chatarra y está en una mirada distinta también de cómo diseñamos los productos. Y en eso podemos ver estimaciones muy globales, estas son más bien esquemáticas, más que estimaciones en matemáticas o econométricas, pero nos muestran cómo hoy día el mundo consume, por ejemplo, 29 millones de toneladas de cobre y podríamos estar pensando que en 2050 el mundo va a necesitar 45 millones de toneladas de cobre. Probablemente
de este 33% que hoy día consume provee el reciclaje, ya sea a través de reciclaje directo, que es el cobre de fundición directa, o a través de la recuperación, a través de refinación de chatarra general, donde se recupera el cobre, probablemente va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo en volumen y probablemente también pueda seguir creciendo en cantidad. No obstante, no es suficiente. No es suficiente y por lo tanto el cobre de mina va a tener que seguir cumpliendo un rol. Obviamente ya no cualquier minería. Vamos a necesitar lo que hoy día se está empezando a definir como minería verde. Por lo tanto, estas necesidades y estos desafíos que tiene el planeta también se transforman en oportunidades para la industria minera. Pero en nuestra mirada local también se transforman en algunos desafíos estructurales. Tenemos algunos problemas nosotros, no sé si problemas, pero condiciones estructurales que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, el cambio en nuestra matriz productiva. Esto aquí ya estamos hablando de desafíos estructurales propios de Chile, que es cómo y que nos influyen en cómo entramos en el juego, en el tema de la sustentabilidad mundial y en la provisión de minerales sustentables, particularmente de cobre, me voy a enfocar. Y vemos cómo, aquí vemos que cómo la tendencia al aumento en la producción de cobre en concentrados, y que va a seguir aumentando en el futuro, nos lleva a una mayor intensidad de uso de energía eléctrica. Y aquí ya entro directamente al tema de la energía eléctrica. Y nosotros proyectamos, nuestra última proyección, es que la electricidad hoy día representa un 53% de la energía total, la electricidad representa un 53% del consumo energético de la industria minera y vemos que va a seguir aumentando. Tanto por un tema de razones estructurales como hay algunas, digamos, a lo mejor más económicas. El punto está en que nosotros pensamos que la producción de cobre de aquí al año 2031 debiera aumentar en orden a un 22%, considerando menores leyes, considerando una serie de factores. Sin embargo, el consumo de electricidad va a aumentar más. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque vamos a modificar nuestra matriz productiva, es decir, nos vamos a enfrentar a un agotamiento de los óxidos, a menores leyes, a envejecimiento de los yacimientos y a uso, ahí está cortada la palabra, a un mayor uso de agua de mar, que todo va a implicar un mayor consumo per se, estructural de energía y también de energía eléctrica. Es decir, el tema está y el tema ver cómo lo enfrentamos. Justo en un escenario donde el mundo requiere de una minería verde y donde los desafíos de las obligaciones, entre comillas, de eficiencia hídrica y eficiencia energética, también afectan o también están presionando al desarrollo de la industria minera. El agotamiento de los óxidos, estimamos que de aquí a los próximos 10 años en un 51% va a aumentar la producción de concentrados, que son en un 45% más intensivos en el uso de energía que los óxidos. Si a eso agregamos el uso de agua de mar, que va a ser también una obligación, entre comillas, en la práctica, a lo mejor no normativa, pero simplemente porque no hay otra fuente de energía, o sea, de recursos hídricos, va a enfrentar también a un mayor consumo, va a obligar a un mayor consumo de energía eléctrica. Esto significa que estimamos que va a aumentar un 105% el uso en desalación e impulsión, el uso de energía, transformando al agua, a las fuentes de agua de mar, en uno de los factores más relevantes en el uso de energía, transformándose en el 10% del consumo de energía. Hoy día, o en el pasado, el abastecimiento de agua de mar no estaba, digamos, dentro de los porcentajes del consumo de energía. La mayor parte estaba en la mina, estaba en el proceso de conminución, estaba en el proceso de refinación, y ahora el uso de agua de mar, la desalación y la impulsión va a ser aproximadamente un 10% del consumo de energía. Por lo tanto, hay desafíos en torno a la energía. ¿Cómo los ha enfrentado la industria minera? Los ha enfrentado, yo creo que estando a la vanguardia en el uso de energías renovables no convencionales a nivel país. La industria minera, probablemente por convicción también, pero también por una condición natural en el sentido de que está ubicada en una zona donde el acceso a energía era complejo. Tuvimos que enfrentar un tema geopolítico, entre comillas, llamarlo, cuando tuvimos el corte del abastecimiento de un gas natural
a precios razonables y tuvimos que buscar nuevos mecanismos. En un momento las compañías mineras invirtieron en abastecimiento con la mejor tecnología disponible que había en el momento, se utilizó carbón, se hubo una reconversión de plantas de gas natural a plantas de gas natural GNL, digamos, y también a diésel. Era lo que había que hacer y se enfrentó ese tema, yo diría, la primera parte de este milenio, la primera década de este milenio de una manera muy compleja y con altos costos. Sin embargo, esa misma estrechez energética llevó al desarrollo de la creatividad y al desarrollo de nuevas fuentes, y la industria minera fue clave en el crecimiento que han tenido las energías renovables no convencionales en Chile. A partir del uso directo, y estimamos un aumento todavía del uso directo, tanto en calentamiento de soluciones, en lixiviación, como en plantas solares propias, participación en contratos a través de inversiones directas de las compañías mineras y también en abastecimiento, en contratos de abastecimiento, que también yo creo que ahí hay un desafío regulatorio. Es decir, la necesidad de energías renovables y de energías limpias y de una matriz más limpia y que se alinea con la necesidad de un abastecimiento constante, de seguridad en el abastecimiento por parte de la industria minera, llevó a un escenario virtuoso, donde hoy día la minería es quien impulsa el desarrollo de la energía renovable en Chile y quien impulsa, por ejemplo, la búsqueda de nuevas fuentes como el hidrógeno. De manera que yo creo que la minería no solamente juega un rol abasteciendo minerales, sino que también juega un rol en Chile por el volumen que representa. Y yo creo que va a generar un espacio de oportunidades muy importante. El mundo está cambiando. Aquí me cambio un poco para mostrar, bueno, esta noticia que salió esta semana, donde ya veíamos que la empresa Notco se había transformado, creo que en el primer unicornio, digamos, que esta empresa de valorización de más de 1.000 millones o $1 billón en Chile. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en esta empresa? Básicamente llenar un espacio de necesidad de alimento sostenible. Eso es, un alimento sostenible. El mundo necesita productos sostenibles. Y la minería, o sea, el mundo necesita minerales. Por lo tanto, el mundo necesita minería sostenible. Y aquí hago una lámina que bastante colorida, porque yo creo que la verdad es que la minería verde va a ser la cuna de muchos unicornios. Y esos unicornios no están hoy día en ninguna parte del mundo. Esos emprendimientos sostenibles no están en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, es un espacio que hay que salir a buscar. Y ahí está el foco de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que buscar, salir a buscar y a generar esos espacios y a potenciar las oportunidades. Eso es muy relevante. Si no, se van a capturar en otros lugares del mundo y nos vamos a quedar simplemente con una oportunidad perdida. Insisto, hoy día no hay un país que uno diga, este es el país líder en minería sostenible. Este es. Yo pienso que debiera ser Chile. Porque nosotros hemos desarrollado, a partir de una ventaja comparativa, que era nuestro potencial geológico, unas ventajas competitivas que son un distrito minero, clúster minero, capacidad local. Hoy día, con la suma de una mayor capacidad, de un mayor volumen, que es la suma de las mujeres en la industria minera, probablemente tenemos una enorme capacidad que pocos países del mundo la tienen, este volumen. Y tenemos que buscar entonces ahora cómo transformamos estas ventajas competitivas y comparativas en un liderazgo sostenible. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo al tema de la economía circular. Nos plantea desafíos, sin duda nos plantea desafíos, el desarrollo sostenible y esta mirada que muchos tienen de que la minería no puede ser sostenible, tiene que ser sostenible, no es que deba, o sea, no es que pueda, debe ser sostenible y debe ser más sostenible. Y eso, insisto, es una tremenda oportunidad, es un espacio que está en el mundo, pero que no está lleno por nadie. Y eso es una tremenda oportunidad. Simplemente para cerrar, algunas ideas finales, digamos que el mundo enfrenta un enorme desafío climático, lo enfrentamos todos. Los minerales son claves para enfrentar este desafío. El problema está en que la percepción de la ciudadanía y de muchas agencias ambientales globales son reactivas a la industria minera. Es difícil encontrar agencias ambientales que sean promineras, ni siquiera neutrales. Esa es la verdad. Tampoco tenemos que esquivar eso, tenemos que enfrentarlo.
porque básicamente el reciclaje no es suficiente. Por lo tanto, se requiere seguir desarrollando minería. A esos desafíos que son globales, tenemos que sumarle los nuestros locales, que son estructurales, que tienen que ver con menores leyes, que tienen que ver con yacimientos más complejos y que tienen que ver con una validación de la industria minera por parte de la comunidad. Pero también creo que tenemos la fortaleza y necesitamos crear los incentivos para transformar estos desafíos en oportunidades de desarrollo sostenible. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad, insisto, no existe un país líder en minería sostenible o minería verde, no hay. No, podemos buscar casos muy buenos en esto. Yo creo que en Chile el uso de las energías renovables, en Chile el uso eficiente del agua por la industria minera, probablemente son de los mejores del mundo. ¿Y por qué no puedo decirlo con certeza? Porque hay otros países que ni siquiera lo miden. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos ventajas y hemos desarrollado ventajas para ayudar a la descarbonización y a transformar y transformarnos en el principal proveedor de minerales para un futuro más sostenible.